Buenas noches, profesora Marlene y compañeros. Mi nombre es María Magdalena Chávez. Soy de Ciencia de la Información y Documentación Archivística del grupo 4. Les voy a exponer referente a la descripción archivística. Hablamos de descripción archivística porque es el medio utilizado por el archivero para obtener información contenida en los documentos y brindarle esta información a todos los usuarios. El objetivo es accesible, el objetivo que llevan todos estos archiveros es referente a la información, dar la información a los usuarios. Y donde esta información es accesible y eficaz en los fondos documentales. Su elaboración se compone mediante recopilación, análisis, organización y registros de información. Estos sirven para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de los archivos que están contenidos en estos archivos y el sistema que los produce. Vemos que la descripción son unidades documentales simples y compuestas que son tradicionales. Tradicionalmente son asientos descriptivos realizados en fichas manuscritas o mecanográficas. Estas se clasifican y ordenan utilizando otras fichas o pestañas donde se colocan las series, la sección de fondo o los fondos. O sea que se registra según la jerarquía, que es la relación que hay en estas. Las presentaciones institucionales, personales, familiares, que se encuentran en ellas, tanto lugares, temas, etc. Son los índices son los puntos de acceso que hay y que representan varios tipos de ellos. La finalidad de esta descripción bibliográfica es lograr un conjunto de organización de información destinados a resolver un determinado recursos archivísticos concretos de su interés para que puedan acceder los usuarios a los archiveros y a todos ellos. Algunos o parte de esta información se almacena en la memoria de los archiveros, enmarcados en la identificación y descripción de fondos, responsables que los departamentos de descripción y referencia desarrollan para ser mismo así ubicados dentro de los archivos, perdón. Sus beneficios, estos archivos por lo general proporcionan valiosa información a los usuarios en cuanto a los fondos, a sus colecciones, a las series concretas del archivo a consultar y sobre los instrumentos a descripciones donde se utilizan en ocasiones parte de estos conocimientos que se han registrado bajo la forma de guías, de archivos y de catálogos de instrumentos de descripción. Pero esto no ha ocurrido en todas las clases y en sus resultados son variables. Esto varía según
el documento que sea. Tenemos también la manera como se realizan estas descripciones bibliográficas. Entre ellas se ha realizado tradicionalmente a través de una tecnología de la expresión y edición bajo la forma de instrumentos de descripción publicados para ser asimismo llevados al usuario, para que sirvan como guías, sirven de inventarios, catálogos. Con esto se ha facilitado el acceso a la recuperación de algunos archivos que se quieren ubicar. Tenemos asimismo los instrumentos de descripción. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el censo. El censo, que es un instrumento de información general para los usuarios y los profesionales. Identificando así estos archivos a su ámbito determinado, encontramos como los territoriales, los de titularidad, la clase de tipo, de dirección. Su objetivo es dar a conocer los fondos de archivos con que sus datos, donde sus datos sean básicos, no importa. Lo importante es que los usuarios lleguen a sí mismo a poder ubicar la información que ellos están buscando, ¿no? Como son por ejemplo, se les puede brindar la atención o la orientación a los servicios, a los horarios de atención, los titulares que llevan estos archivos y el fondo de cada archivo en general. Tenemos, por ejemplo, las guías. Las guías son instrumentos que proporcionan información general, exacta y concisa de todos aquellos documentos. Podríamos decir son las partes de los fondos de varios archivos, describiendo así las agrupaciones documentales o historias de organismos productores que facilitan la información auxiliar básica acerca del archivo y de los servicios disponibles que hay en esta descripción archivística, ¿no? Si vemos, estas se hacen por medios de tenemos también, hablemos de los inventarios. Los inventarios en sí es un instrumento de consulta descriptiva. Sus series documentales se componen de unidades archivísticas. Entre ellas tenemos los libros, los expedientes y muchos más, entre otros. Tenemos aquí, por ejemplo, los tipos de inventarios que encontramos. Está, por ejemplo, el inventario somero, que son de baja calidad, pero es suficiente para su conservación. Y estos, a su vez, siendo asimismo indispensables, ya que aunque son insuficientes, pero sí sirven como
como una base, una conservación que puede ser tanto parcial como temporal. El otro es el analítico, que son aquellos niveles de información y son verdaderamente bien satisfactorios para lo que se necesita. Los catálogos, por ejemplo, describen las unidades documentales de una serie o parte de ellas, que tratan de un mismo asunto o tema y requieren de mucho tiempo para ser elaborados, ya que es de mucha responsabilidad, ya que es de mucho cuidado y ya que se debe tener mucha delicadeza con respecto a estos catálogos para ser elaborados, ¿no? El índice, por ejemplo, nos muestra que este índice se desarrolla una lista alfabética o numéricamente. Son términos onomásticos, como listados de nombres de personas naturales o jurídicas. Y las toponímicas, que son aquellos que nos dicen sitios o lugares. Tenemos otras como las cronológicas, que es un listado consecutivo de fechas y el temático, por ejemplo, que es un listado de materiales o tesauros acompañados de referencias de localización para su respectiva localización, ¿no? Tenemos también que mirar la estructura. Si vemos la estructura, viene en 3 áreas especialmente. Entre ellas, por ejemplo, tenemos el área de control de autoridades como código de identificación y tenemos, por ejemplo, tenemos los tipos de registros de autoridades archivísticas. Por ejemplo, tenemos la entrada de autoridades relacionadas, paralelas, términos no aceptados. Bueno, esa es la primera. Y tenemos la segunda, por ejemplo, que la segunda son las áreas de información como organizaciones, personas, familiares. Tenemos el área de notas, como notas de archivos, reglas o normas y fechas, y la ISAR, que es la CPF de 1993 en Ottawa. También encontramos además otras áreas de la descripción documental que nos sirven de cualquier soporte. Vemos, entre otras, cómo se deben diligenciar. Vemos que son instrumentos de consulta que incluyen 6 elementos obligatorios. Esta norma internacional general de descripción ISAB enseña para cualquier tipo de descripción que se realice en un archivo. La norma ha sido dejado a criterio de todos los países. Los países pueden tener el criterio de poder tener estas normas y saber cómo desarrollar estas normas. Sus formatos en los cuales se elaborarán en los instrumentos de descripción.
Basta con que consignen los 6 elementos obligatorios y esto es muy suficiente. Por ejemplo, la asignatura y el código de referencia está el de archivo, encontramos ahí las series también. El del título y el nombre, encontramos los archivos y los fondos o colecciones y las secciones. En las fechas extremas están las de comunicación. En los niveles de descripción encontramos las guías generales, guías específicas, inventarios y catálogos. En por ejemplo, en los volúmenes y en los soportes, estas se encuentran en cajas o metros lineales, en diapositivas, en microfilmes o videos, en expedientes, bueno, y otras. El nombre del productor es el de quien generó la documentación archivística. La manera como se aplican depende de los archivos y los fondos a los cuales va dirigido según los tipos de documentos de los cuales deben aplicarse. Encontramos también las normas de descripción archivística. Entre ellas tenemos la ISAC, que viene con la letra G, que es la norma internacional general de descripción archivística. Tenemos entre ellas la ISAR, la CPS, que es la norma internacional sobre los registros de autoridad del archivo relativos a instituciones, personas y familias. Tenemos la NEDA, que es la CNDA, que son las normas españolas de descripción archivística y que se iniciaron formalmente en el año del 2007 más o menos, que es un organismo colegiado adscrito al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Cultura. Donde decimos que a través de la Dirección General de estos libros, estos archivos y estas bibliotecas. Vemos la EAD, que nos dice que aunque su uso es todavía muy minoritario, en España se está extendiendo rápidamente fuera de otras fronteras, en otras fronteras. Y vemos que en el año del 2012 aparece la segunda versión de la EA. Esta norma codifica instrumentos. De descripciones y no los documentos de archivo, donde su lenguaje se modifica mediante etiquetas mediante etiquetas. Esta es compatible con las ISAC. La ISAC, que dijimos que la letra era la G.
Decimos también que cómo se modifican estas descripciones bibliográficas. Decimos que a través del tiempo, ya con estos medios tecnológicos que han habido avanzando, se han desarrollado unas TIC que han posibilitado un intercambio de información, que cada vez es más rápido y más barato. Uno se mete a un internet, entra a una página web y allí busca la información con mayor facilidad, sin limitaciones a un creciente número de sistemas que hay hoy en día. De esto, el usuario puede asimismo buscar información específicas, pero no puede acceder de forma global a múltiples de estos sistemas, aunque estén accesibles a través de la web, porque la información que almacena es difícil de compartir. Entonces es a veces un poco complicado. Las implicaciones que ha tenido estas disciplinas es porque se han ido modificando los archivos y los sistemas de informaciones locales en proveedores. Se logran por medio de datos destinados a la construcción de base de datos y ficheros a autoridades colectivas. Estas pueden ser reales o virtuales, integrados en un sistema de información superior y gestionados para los proveedores de servicios. Vemos aquí que la descripción bibliográfica es muy indispensable en todas estas características son muy indispensables, ya que sin ellas sería muy difícil y sin la tecnología en sí, que ha venido acrecentando cada vez más estos beneficios para todos los usuarios, hacen que nos sirvan para poder asimismo lograr la información con mayor eficacia y mayor facilidad, pero también debemos de entender que hay cosas que son muy complicadas también para lograr la información, ya que representan una parte que está en sí no proyectada para sí mismo, para los usuarios, pero sí es beneficioso guardar todas estas informaciones en los respectivos archiveros que se encuentren y asimismo poder buscar estos documentos cuando estemos solicitándolos. No siendo más, me despido y espero que esta exposición haya sido por lo menos parte del agrado de ustedes. Me despido, mi nombre nuevamente es María Magdalena y